Un millonario se quedó atónito al ir a cobrar la renta atrasada y ver a una niña negra cosiendo exhausta. Richard Coleman jamás esperó encontrarse con esa escena al tocar a la puerta para cobrar la renta atrasada. Una niña negra de no más de 10 años estaba encorvada sobre una vieja máquina de coser, sus deditos cubiertos de vendas improvisadas, su rostro marcado por el agotamiento. Cuando levantó la vista, había una dignidad silenciosa que lo desarmó por completo. «Mi madre está durmiendo», dijo en voz baja pero firme. «¿Puedo ayudarte en algo?» El apartamento era pequeño, tenuemente iluminado, con un aire pesado de un lugar que alberga muchas historias. En un rincón de la habitación, pilas ordenadas de telas de colores eran lo único que añadía vitalidad al entorno gris. Richard, con su traje italiano a medida, de repente se sintió fuera de lugar, como un intruso en territorio sagrado. «Estoy aquí por la renta», dijo ajustándose la corbata en un gesto automático. «Llevas 2 semanas de retraso». La niña no se intimidó. Con calma dejó la aguja a un lado. Caminó hacia una caja de madera y sacó un sobre arrugado. «Es solo la mitad», explicó. «El resto vendrá cuando termine estos vestidos». Richard tomó el sobre y contó los billetes desgastados, sintiendo una mezcla de vergüenza y curiosidad. ¿Cómo podía un niño de esta edad hablar con tanta madurez? Sobre pagos por qué estaba trabajando, en lugar de estar en la escuela y donde estaban los adultos responsables en ese momento, un violento ataque de tos vino del dormitorio. La niña no se alarmó. Solo levantó la vista brevemente como si escuchara un sonido familiar. «Mi madre está enferma», explicó simplemente. «Tengo que terminar este trabajo para mañana. La señora Patterson paga bien y siempre envía más clientes». Richard no respondió. Estaba observando la escena, las pequeñas manos marcadas por el trabajo, los ojos cansados pero decididos. La pila de ropa meticulosamente cosida había crecido en mansiones. Asistió a escuelas privadas, heredó un imperio inmobiliario. El contraste entre sus experiencias de vida era como universos paralelos que nunca debieron haberse cruzado. «¿Cómo te llamas?», finalmente preguntó Zoe. Respondió ella, volviendo a la máquina, «Zoe Williams». Mientras salía de ese apartamento, Richard sintió algo inusual, una incomodidad que no podía nombrar. Estaba acostumbrado a ver sus propiedades como números en hojas de cálculo, no como hogares para personas reales que enfrentaban luchas diarias en su brillante Tesla. Observó el vecindario deteriorado a través de la ventana. Este edificio era solo uno de muchos en su cartera, comprado como inversión en un área prometedora, un término que sus socios usaban para describir a las comunidades de personas negras e inmigrantes que pronto serían expulsadas por la gentrificación. 2 días después, una llamada inesperada interrumpió su reunión con inversionistas. «Señor Coleman, este es el Hospital Mercy. Llamamos por una paciente, Elaine Williams. Su hija lo indicó como su contacto de emergencia». No recordaba haberle dado su número, pero algo en el apellido lo hizo abandonar la sala de conferencias inmediatamente. En la recepción del hospital encontró a Zoe sentada sola, la misma expresión de tranquila dignidad, pero ahora con los ojos rojos por llorar en secreto. «No me dejan verla», dijo Zoe sin presentación. «Dicen que soy demasiado joven para estar sola en la habitación y que necesito un adulto responsable. Les di su número porque usted es el dueño de nuestra casa». La simplicidad de esa lógica infantil lo golpeó duro. Zoe, el propietario, era la figura de autoridad más cercana a la que podía recurrir en caso de emergencia. ¿Qué decía eso sobre la vida de esta chica mientras esperaban? Richard aprendió más. Elaine Williams era costurera y había estado trabajando desde casa desde que su enfermedad empeoró. Zoe había aprendido a coser observando a su madre y ahora asumía los trabajos que no podía completar a los 11 años. Gestionaba los pagos, negociaba los plazos y cuidaba de la casa por sí sola. Lo que Richard aún no sabía era que este encuentro transformaría su vida de maneras que nunca podría haber predicho. No tenía idea de que detrás de esa puerta del hospital lo esperaba
Una revelación, una que conectaba su pasado privilegiado con el presente de esta chica de una manera que nadie en esta ciudad podría haber sospechado. Si esta historia de coraje, sacrificio y redención tocó tu corazón, asegúrate de registrarte para descubrir cómo un encuentro aparentemente casual estaba a punto de descubrir secretos guardados durante décadas y cambió para siempre la vida de un hombre que pensaba que el dinero era la única medida de valor en el mundo dentro del Mercy Hospital. Richard siguió a Zoe a la UCI. Una enfermera de aspecto severo los detuvo, solo familia inmediata, dijo mirando a Richard con sospecha en su costoso traje. Es mi tío. Zoe mintió sin dudar. La enfermera miró de una a otra, claramente, dudando del parentesco entre el ejecutivo blanco y la chica negra, pero cedió. Elaine Williams estaba conectada a tubos y monitores. Su frágil cuerpo casi desaparecía debajo de las sábanas del hospital, neumonía complicada por tuberculosis. El doctor Carson explicó. La señora Williams necesita hospitalización prolongada. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Richard. Al menos 3 semanas y luego atención domiciliaria. En la privacidad del pasillo, Zoe finalmente se derrumbó. Me van a llevar. ¿Quién? ¿Servicios sociales? Si mi madre se queda aquí más de 3 días, descubrirán que estoy sola. Ya pasó antes, casi me ponen en un refugio. Justo entonces, una mujer negra de mediana edad con una placa de trabajadora social se acercó a Zoe Williams. Soy Diana Morris de los Servicios de Protección Infantil. Tenemos que hablar de sus arreglos temporales. El pánico cruzó el rostro de la chica. Richard se dio cuenta de que estaba a punto de huir. Está bajo mi supervisión, dijo sorprendiéndose a sí mismo. Soy Richard Coleman, el dueño de la propiedad donde vives. La estoy cuidando temporalmente a petición de su madre. Diana lo miró con escepticismo. ¿Tienes alguna documentación que pruebe eso? Puedo arreglar eso. Tengo un abogado que puede preparar todo hoy. Durante los siguientes días, Richard se sumergió en un mundo que le era extraño. Su abogado Martin Goldstein pensó que estaba loco cuando le explicó que quería tomar la custodia temporal. Richard, no tienes experiencia con niños, los servicios sociales nunca lo aprobarán. Entonces, haz que lo aprueben, respondió secamente. Esta niña no irá a un refugio. Mientras el proceso legal estaba en curso, Richard llevó a Zoe a su lujoso penthouse. La chica caminaba como si temiera romper algo con solo mirarlo. Puedes elegir la habitación que quieras, dijo. Prefiero estar cerca de mi madre, respondió ella. Puedo dormir en el hospital. Eso no está permitido, Zoe, y necesitas descansar. Tengo trabajo que hacer. La señora Patterson me pagó por adelantado. Richard miró sus pequeñas manos callosas. No necesitamos ese dinero ahora mismo. Sí, respondió ella con intensidad. Es mi responsabilidad. Al día siguiente se reunieron con una trabajadora social en la oficina de Martin. Señor Coleman, es inusual que un hombre soltero sin vínculos familiares solicite la custodia de una niña, Diana dijo. Solo estoy ayudando a una inquilina. La alternativa es un sistema que la separará de su madre. Debemos evaluar si esto es apropiado. Diana miró a Zoe, quien permaneció en silencio pero alerta. ¿Qué piensas, Zoe? ¿Preferirías quedarte con el señor Coleman o ir a un hogar de acogida? El señor Coleman me deja trabajar, respondió ella con sinceridad. En los hogares de acogida no lo hacen, y si no trabajo perdemos nuestro apartamento. Al salir, Diana tomó a Richard aparte. Lo estoy vigilando, señor Coleman. Si encuentro algo sospechoso, tomaré medidas de inmediato. Lo que nadie notó fue a Victoria Reynolds observándolos desde su auto estacionado. Victoria, la directora de la junta directiva de Coleman Estates, era conocida por su naturaleza inflexible. Cuando Richard se unió a la junta unos años antes, ella lo había visto como una amenaza para su control. Ahora, fotografiando discretamente la escena, sonrió. Mientras tanto, en los días siguientes,
Richard descubrió algo intrigante en los documentos de construcción. Su alquiler no ha subido en 5 años, comentó. Todas las demás propiedades en el área han sido ajustadas. Mi madre dijo que tenía un acuerdo con el dueño anterior, explicó Zoe. Ella remendaba su ropa gratis y ahora estás tomando su lugar, declaró Richard, conectando los puntos. En la oficina de Coleman Estates, Victoria presentó su descubrimiento. Richard está albergando a una niña negra sin parientes comprobados. La prensa se haría un festín con esto. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó uno de los miembros. Incómodo. Sugiero que Richard está demostrando inestabilidad emocional, poniendo en riesgo la reputación de la empresa, respondió con frialdad. Y propongo que consideremos acciones para proteger nuestros intereses. Lo que Victoria no sabía era que mientras planeaba usar a Zoe contra Richard, la niña ya estaba tejiendo su propia red de seguridad entre puntadas de costura y visitas al hospital. Observaba, escuchaba y almacenaba cada pieza de información. Desde las conversaciones telefónicas de Richard hasta los documentos que distraídamente dejaba sobre la mesa en su cuaderno escolar entre lecciones de matemáticas. Creció un registro, meticuloso, y en algún lugar de esa maraña de hilos invisibles estaba la verdad sobre por qué, de todos los apartamentos de la ciudad, su madre había insistido en que ese edificio en particular perteneciera a los Coleman, una verdad que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en esa familia de élite. Había pasado una semana cuando Richard recibió la inesperada llamada telefónica. Victoria Reynolds solicitó su presencia inmediata en la sede de Coleman. Estates para una reunión extraordinaria de la Junta. El tono gélido de su secretaria sugería que no era una citación amistosa. «Intentarán sacarte», advirtió Martin, su abogado, cuando Richard lo consultó. «Victoria ha estado desenterrando información sobre ti, y la chica mis fuentes dicen que la va a usar para cuestionar tu capacidad mental». Mientras tanto, en el hospital, la condición de Elaine Williams se había estabilizado, pero permanecía semiconsciente e incapaz de responder las preguntas que se acumulaban en el apartamento de Richard. Zoe trabajaba furiosamente en su máquina. De coser, pero no eran vestidos. Lo que estaba produciendo eran piezas de un rompecabezas mucho más grande. ¿De verdad vas a enfrentarlos?, Zoe preguntó levantando la vista de su trabajo mientras Richard se preparaba para la reunión. «Tengo que irme, es mi empresa también». «Entonces toma esto». Le entregó su cuaderno escolar, página 27. Richard abrió el cuaderno y se congeló. Eran recortes de periódico meticulosamente organizados, copias de documentos y notas precisas con fechas y nombres. En el centro de la página, un recorte amarillento mostraba una foto de su propio padre, William Coleman, de pie junto a un grupo de trabajadores, entre ellos una joven Elaine Williams. «¿Dónde conseguiste esto?». «Mi madre lo guardaba en una caja. Trabajaba en el primer edificio de Coleman Estates cosiendo uniformes para los empleados. Tu padre prometió a todos una parte de las ganancias, pero luego…». Zoe dejó la frase sin terminar. Su mirada intensa decía el resto. Richard recordaba vagamente una vieja controversia, algo que su padre había enterrado bajo capas de acuerdos de confidencialidad. Decenas de empleados de los primeros días de la empresa, en su mayoría negros, habían sido despedidos sin la compensación prometida cuando la empresa despegó. «Hay más», continuó Zoe pasando la página. Victoria era la directora legal en ese momento. Fue ella quien redactó los contratos falsos para que nadie pudiera quejarse cuando… Richard entró en la sala de juntas con paredes de cristal en el piso 40. Los 9 miembros de la junta ya estaban sentados. Victoria, impecable con su traje pantalón gris, sonrió con la confianza de quien tiene todas las cartas. «Caballeros», comenzó. «He convocado esta reunión porque un grave problema compromete la imagen de Coleman Estates». Proyectó en la pantalla las fotos de Richard con Zoe saliendo de los servicios sociales. Richard Coleman albergó ilegalmente a un menor negro, sin conexión familiar, poniendo a nuestra empresa en riesgo de escándalo. Murmullos ondearon alrededor de la mesa. Victoria continuó.
su voz goteando con falsa preocupación. Propongo una licencia temporal mientras evaluamos sus habilidades de liderazgo. Richard permaneció en silencio mientras los miembros de la junta intercambiaban miradas incómodas cuando Victoria terminó. Simplemente abrió su computadora portátil y la conectó al proyector. Antes de votar, me gustaría presentar algunos documentos que acaban de llegar a mi conocimiento. El contrato original firmado por su padre apareció en la pantalla, prometiendo opciones sobre acciones a los primeros 50 empleados de la empresa, con la firma de Elaine Williams claramente visible. A continuación estaba el documento alterado, que había reemplazado el original, con la firma de Victoria, autorizando el cambio. Estos documentos muestran cómo Victoria Reynolds orquestó personalmente el fraude que robó a docenas de familias negras sus legítimas acciones en nuestra empresa. Richard se volvió hacia Victoria, cuyo rostro se había puesto pálido. Acciones que con interés compuesto valdrían aproximadamente $25 millones hoy. Victoria se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Documentos falsificados. Por un niño, estos son los originales de los archivos de mi padre, interrumpió Richard. Lo cual descubrí gracias a Zoe Williams, la hija de una de las personas a las que ayudaste a defraudar. La conmoción recorrió la sala. Uno de los asesores principales se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Señor Peterson», preguntó Richard. «Recuerda esa vez, ¿no? Trabajaba con mi padre cuando todo ocurrió». El hombre asintió lentamente. «Recuerdo los rumores. Pero William nos aseguró que todos habían sido compensados adecuadamente. Una mentira perpetuada por Victoria», respondió Richard, y luego proyectó correos electrónicos guardados por su padre. Conversaciones entre Victoria y William Coleman discutiendo cómo encubrir el fraude que habían cometido contra empleados negros. Victoria tomó su teléfono celular, pero Martin, que había entrado silenciosamente en la sala, intervino. «No se preocupe, señora Reynolds. Ya hemos enviado copias de estos documentos al Departamento de Justicia, la Comisión de Minorex, Bolsa y Valores y los principales medios de comunicación. Le sugiero que guarde sus llamadas para su abogado penalista». Por primera vez, Victoria Reynolds, la mujer que había construido su carrera a espaldas de personas como Elaine Williams, parecía vulnerable. Su imperio de mentiras se desmoronaba, mientras sus asesores exigían su renuncia inmediata. Al día siguiente, los periódicos publicaron titulares como «Escándalo en Coleman Estates, décadas de discriminación racial expuestas». Las acciones de la compañía se desplomaron un 30% en las primeras horas de negociación, mientras Victoria enfrentaba investigaciones federales. Richard regresó al hospital donde Elaine Williams había despertado. A su lado, Zoe sonrió por primera vez desde que la conoció. «Mi madre siempre decía que la verdad encuentra su camino», dijo la niña sosteniendo la frágil mano de Elaine, «aunque tarde una generación». Lo que nadie podría haber imaginado es que esto era solo el comienzo de una transformación aún mayor. Mientras Elaine yacía en su cama de hospital mirando a Richard y a su hija uno al lado del otro, un secreto aún más profundo se cernía entre ellos. Uno que redefiniría no solo la compañía, sino la identidad misma de todos los involucrados. 3. Meses después del escándalo, el nombre Coleman llegó a representar algo completamente diferente en Boston. La sede de Coleman Estates se había transformado con un nuevo letrero en la entrada Coleman and Williams Holdings, un cambio que simbolizaba más que solo una sociedad comercial. Richard había hecho lo impensable después de confirmar a través de una prueba de ADN lo que su corazón ya sabía. Lo anunció oficialmente en una conferencia de prensa: «Zoe Williams es mi hija biológica. La historia de mi familia se ha construido sobre el robo sistemático del trabajo y la dignidad de las personas negras», declaró con Zoe y una Elaine, aún en recuperación a su lado. «No puedo cambiar el pasado,
pero puedo reescribir el futuro. El Fondo de Reparación Coleman, establecido con el 40% de las acciones de la compañía, comenzó el proceso de compensar a los ex empleados y sus familias por los 23 que ya habían fallecido, incluidos algunos sin herederos conocidos. El dinero se destinó a becas para jóvenes negros en comunidades desfavorecidas. En la nueva sala de juntas, donde antes solo los hombres blancos decidían el destino de las propiedades en barrios predominantemente negros, los representantes de las propias comunidades ahora tenían un poder real de decisión sobre inversiones y desarrollo. Victoria Reynolds, por otro lado, enfrentaba múltiples cargos federales. Su imperio de mentiras construido durante décadas se derrumbó en cuestión de semanas. La evidencia era irrefutable. Entre testimonios de exempleados y documentos internos, el Departamento de Justicia construyó un caso devastador. Fue la niña, murmuró Victoria en conversaciones privadas con sus abogados. ¿Cómo descubrió una niña lo que los abogados corporativos ocultaron durante décadas? La respuesta era más simple de lo que imaginaba. Elaine Williams había sido mucho más que una costurera. Como secretaria adjunta en los primeros años de la empresa, tenía acceso a documentos que otros empleados nunca verían. Presintiendo el fraude que se estaba orquestando, comenzó a guardar copias durante años. Mantuvo estas pruebas ocultas, esperando el momento oportuno. Sabía que un día Richard volvería a nuestras vidas, le explicó Elaine a Zoe mientras se recuperaba en casa. No por mí, sino por ti. Así que guardé todo lo que pudiera probar quién era realmente, lo bueno y lo malo. En el antiguo cuarto de costura, ahora convertido en estudio para Zoe, padre e hija, mantuvieron largas y a veces incómodas conversaciones sobre privilegios, sobre la raza, sobre un sistema que permitía a una niña negra trabajar en condiciones que ninguna niña blanca jamás podría soportar. La verdadera vergüenza no es que hayas venido a cobrar el alquiler, dijo Zoe una tarde mientras le mostraba a Richard su nuevo proyecto escolar, sino que nunca te diste cuenta. El proyecto Puntos que Conectan transformó el antiguo edificio, donde vivían en una escuela de artes y oficios con énfasis en costura, diseño y emprendimiento para jóvenes de comunidades marginadas. La primera clase, compuesta por 30 niñas, fue mentorizada por Zoe, quien a los 12 años ya enseñaba técnicas que muchos profesionales desconocían. 6 meses después del colapso de la antigua Coleman Estates, Victoria Reynolds fue condenada a 9 años de prisión por fraude, falsificación y obstrucción a la justicia. Ese mismo día, el ayuntamiento aprobó el proyecto de reurbanización urbana de la nueva empresa. Un plan que renovaría los barrios sin desplazar a los residentes originales, con garantías contractuales de accesibilidad para familias de bajos ingresos. Hay gente que tarda toda una vida en aprender lo que yo aprendí en 6 meses, reflexionó Richard durante una entrevista. La riqueza sin propósito es solo acumulación vacía. El privilegio sin responsabilidad es una forma de violencia silenciosa. En el nuevo hogar familiar, Elaine finalmente recuperaba sus fuerzas. Las manos que habían trabajado incansablemente durante años, ahora dirigían a un equipo de costureras que creaban una línea de uniformes escolares que serían donados a las escuelas públicas de la zona. Una tarde de otoño, mientras Zoe ajustaba un vestido nuevo para su madre, Richard entró en la habitación con una vieja caja. «Encontré esto en los archivos de mi padre», dijo al abrirla con cuidado. Dentro había docenas de dibujos de uniformes y ropa corporativa, todos firmados por Elaine Williams y fechados hacía 20 años. Dibujos que la compañía había usado sin darle crédito ni compensarla adecuadamente. «Él supo desde el principio que tú eras la verdadera creadora», dijo Richard con la voz quebrada. Y aún así permitió que Victoria llevara a cabo ese plan. Elaine tomó uno de los bocetos, pasando los dedos sobre el papel amarillento. «Nunca dibujé por dinero ni reconocimiento. Dibujaba porque era lo que amaba hacer». «Por eso tus diseños eran tan buenos», respondió Zoe con orgullo.
Por eso los míos también lo son. Esa noche, mientras la ciudad dormía, 3 generaciones, unidas por la sangre, separadas por el privilegio y finalmente reconectadas por la justicia, planearon un futuro donde el mérito y la oportunidad no estarían determinados por el color de la piel o el código postal del nacimiento. Un hombre que descubrió que su verdadera herencia no estaba en los bienes raíces que poseía, sino en la hija que casi no conocía. Una mujer cuyo talento fue robado pero cuya dignidad permaneció intacta, y una niña que con aguja e hilo cosió no solo vestidos, sino un puente entre mundos que parecían separados para siempre.